La paz del Señor sea con todos y cada uno de ustedes. Reciban un cordial saludo. Vamos a entrar de lleno al estudio de la palabra. Hoy quiero compartir con ustedes acerca del culto a los muertos. ¿Qué dice la Biblia acerca de todo lo que en la temporada que se avecina se celebra y si como cristianos debemos o no participar de esas situaciones? Vamos a poner en las manos del Señor este tiempo. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo, oramos que nos hables, abriendo nuestro entendimiento a leer tus santas palabras. Guía mi vida, Señor. Sabes que deseamos conocerte más y más, hablar solamente la verdad y dirígenos a través del Espíritu Santo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eclesiastés 9, del 4 al 6. Dice así la palabra del Señor: Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. De todos nosotros es sabido que el mes de noviembre se celebra lo que la religión popular llama el Día de Todos los Santos y también el Día de los Muertos. Aunque tales costumbres no son bíblicas, ahora incluso forman parte del folclore nacional. Creo que aunado a las costumbres que celebraban los antiguos mexicas, los antiguos aztecas, todas las culturas antiguas antes de la conquista y que le daban culto a la muerte, aunado a ello se ha hecho un sincretismo para reforzar las ideas que vienen de la religión popular y que, insisto, no son bíblicas. Sin embargo, déjenme decirles algo, no porque sea una celebración nacional o incluso internacional, tenemos que participar de ella. Yo creo que no. Claro que no. Dios lo prohíbe en su palabra. ¿Por qué? Porque los muertos no pueden hacer nada por nosotros los vivos y nosotros los vivos no podemos hacer nada por los difuntos. Comprendiendo esa situación que hoy la voy a demostrar a través de la Biblia, creo que de ahí derivará que tú resuelvas en tu corazón, si todavía lo haces, salir de todas aquellas costumbres que no le agradan al Señor. Para muchos cristianos que están viendo este video, sé que ya están enterados de estas cosas, pero quiero recordártelas para que a su vez tú lo compartas con otras personas y aprovechemos esta temporada para decirle a quien podamos hacerlo, con quien Dios nos permita que nos abra esa puerta, poder compartir este mensaje, poderlo hacer llegar a otros, a fin de que se den cuenta. Y claro, ya estará en cada quien que tome una resolución si sigue o no practicando lo que hoy, a través de la Biblia, les quiero mostrar que Dios prohíbe. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Aunque no es el tema, pero este versículo también habla de que no existe la reencarnación. Los cristianos no creemos en la reencarnación, que es otra ideología y otra filosofía que está en nuestra sociedad, que muchos la siguen. Pero a la luz de las Escrituras, para quienes creen en la Biblia, creen en las Escrituras, dice que hay una sola oportunidad mientras vivimos y después de eso viene el juicio. Es decir, que nos miremos cara a cara con Dios para saber qué hicimos de nuestra vida mientras estuvimos en esta tierra. Dice la religión que el 2 de noviembre los muertos salen de sus tumbas para convivir con los vivos. Es lo que dice la religión. De manera que quienes creen esto hacen todo un festejo. Preparan comida para el muerto y le ponen todo un altar u ofrenda, esperando que aquel susodicho visitante quede complacido. Muchos acostumbran a poner esa ofrenda, ponen alimentos que al difunto le gustaban. Pero ¿de dónde surge toda esta ceremonia
mágico-religiosa. Haciendo investigación se remonta a la antigua Babilonia, unos 2000 años antes de Cristo. Ahora, también hay vestigios de tales costumbres en el antiguo Egipto, donde el que moría era sepultado con mucha comida y con sus bienes, o con parte de sus bienes. Por eso hay tumbas en la tierra de los egipcios y con muchas riquezas, porque creían que el difunto las iba a necesitar en su trayectoria a la otra vida. Aquí en México, ya comenté, los aztecas lo mismo hacían, le daban mucho culto a los muertos, le daban más culto a los muertos que incluso honrar a los vivos. Lo mismo que los chinos y los musulmanes de la antigua India daban más honra a sus muertos que a los vivos, dedicando días y cultos especiales a los difuntos. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Si regresamos ahí a Eclesiastés, en el capítulo 9, el versículo 6, dice así: también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, es decir, todo lo que compone el ser humano, con todas sus emociones, sentimientos y su mente, nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Las personas que mueren se van para no regresar. Es lo que dice la Biblia, y que están contenidos en un lugar. Hay un lugar donde están todas las almas de las personas que han muerto, y que Jesucristo, cuando aparezca en su segunda venida, los va a resucitar. Hasta ese momento se levantarán de sus tumbas, no antes. No hay tal cosa como que anden ánimas perdidas en medio de nosotros. No hay tal cosa como que creer en esta situación de la religión popular, que reforzada con las ideas de las mismas culturas, de los mismos pueblos, haciendo sincretismo con ellos, defienden que los difuntos salen de sus tumbas, que ellos pueden hacer algo por nosotros y que nosotros poder hacer algo por ellos. Aquí claramente dice que nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Pero como la tradición es más fuerte que la palabra de Dios, tristemente, la gente celebra a sus muertos y les da culto. Y no solo a sus muertos, sino a la muerte misma. Nuestro Señor Jesucristo era lo que argumentaba con la gente de su tiempo, porque ellos defendían más su tradición que la misma palabra. Incluso les dijo en alguna ocasión: han invalidado la palabra de Dios por guardar vuestra traducción. Ustedes habrán mirado, de todos es conocido, que incluso hay imágenes de la representación de la muerte, aunque hago un paréntesis aquí. La muerte no es un personaje, la muerte es un suceso, es el cese de la vida, pero que en las culturas se ha representado la muerte con la calavera. Bueno, pues tristemente a esa calavera, que es un ídolo más en la costumbre mágico-religiosa y supersticiosa de muchos que ignoran a propósito la palabra del Señor y le dan culto a ese ídolo, a la muerte, que incluso la llaman la Santa Muerte, que de santa no tiene nada. La muerte entró en el mundo por el pecado. Vamos a revisar primera carta a los Corintios 15, versículo 25 al 26. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Nuestro Señor Jesucristo, la autoridad que el Padre le ha dado para que sus enemigos estén todos bajo sus plantas, bajo sus pies, incluye a la muerte misma. Y dice que este será el último de sus enemigos que será puesto debajo de sus pies. ¿Por qué? Porque cuando Él aparezca y renueve todas las cosas, en su momento le dará la vida eterna a los que han creído en Él, a los que han rendido su corazón al Señor, y ya no habrá más muerte. La palabra en Apocalipsis dice que ya no habrá más muerte. Eso se acabará. Ya no sabremos lo que es enterrar a alguien 3 metros bajo tierra o ir al panteón. Eso desaparecerá. Verso 53 al 55 en 1 Corintios 15. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se revista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria.
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pero vamos al punto. Muchas personas incluso pactan con la muerte. Que ya dije, la muerte es un suceso, pero que el enemigo, aprovechándose de esa creencia mágico, religiosa y supersticiosa, entonces el enemigo está detrás del ídolo y muchos pactan con la muerte misma. Isaías 28:18. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. De nada les servirá, dice Dios, a la gente que incluso pacte con la muerte. Mucha gente aquí en México hace convenios con la muerte, pensando que de esa manera les va a librar del infortunio. Pero Dios no está de acuerdo con ello. En realidad, quien le ora a la muerte, le reza a la muerte, hace oraciones jaculatorias a la muerte, lo está haciendo al enemigo mismo. Hebreos 2:14 al 15. El enemigo está detrás de los ídolos, incluida la muerte. Ya dije, el enemigo se aprovecha de la ignorancia de la gente, de la ignorancia de la palabra y de sus creencias mágico-religioso supersticiosas. Y entonces, aprovechándose de eso, está detrás del ídolo. La gente, sin saberlo, está rindiéndole culto al enemigo mismo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Esto es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo y seguirá haciendo, y hasta la renovación de todas las cosas. El enemigo tenía el poder sobre la muerte, porque no había una redención todavía hasta que vino nuestro Señor Jesucristo. Y Él vino a redimir a todos los que habían creído en la palabra del Señor, en Dios mismo, y habían vivido de una forma correcta delante del Señor. Entonces el Señor los redime, y esto es lo que va a hacer con nosotros. Las personas que antes de la venida de nuestro Señor muéramos y nos entierren y bajemos 3 metros bajo tierra, la esperanza que tenemos es que Él nos va a resucitar en base a lo que Él mismo dijo en Juan 5, que en su segunda venida dará una voz potente para que nosotros resucitemos y en ese acto nos lleve a su gloria. Eso es lo que la Biblia dice, y no necesitamos que alguien esté después de que uno muera, no necesitamos que alguien esté pidiendo por nuestra alma para que se salve. Eso es un invento de la religión. Eso es una creencia mágico, religiosa y supersticiosa. La Biblia prohíbe todo tipo de comunicación con la muerte o con los muertos. Y quien lo está haciendo, póngame atención en lo que voy a decir, quien tiene algún tipo de comunicación con los muertos o que le dé culto a los muertos, a la luz de la Biblia, Dios le llama espiritismo, le llama nigromancia. Sé que son palabras fuertes, pero eso es lo que dice la Biblia, y quiero citar 2 pasajes. Uno está en Levítico 20:27. Dice: y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. En la antigüedad esto se hacía, si veían que se daba culto a los muertos, los identificaban, y acuérdense, en el Antiguo Testamento Dios era tajante, no consentía, es decir, venía el juicio inmediatamente, y el pueblo era responsable de no estar coludido estar consintiendo una práctica que Dios había prohibido, porque se hacían cómplices y por eso tenían que matarlos. Te repito, cualquier comunicación con los difuntos, como quiera que se la des, a la luz de la Biblia se llama espiritismo y nigromancia. Otro pasaje en Deuteronomio 18. Este pasaje de Deuteronomio 18 ya lo he citado en otros videos y lo cito ahora, de 18, el verso 11. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con el Señor cualquiera que haga estas abominaciones.
Y precisamente por estas abominaciones el Señor tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante del Señor tu Dios. Está muy claro, entre otras cosas, una de las razones por las que Dios echó a toda esa gente de esas tierras en la cual estableció a su pueblo Israel era porque tenían todo este tipo de prácticas, toda clase de cosas que Dios abomina. Ahora quiero reforzar esta idea que he venido diciendo también. Los muertos no regresan, no hay tal cosa. Eso es un invento de la religión. Segundo libro de Samuel 12. Segundo libro de Samuel 12, del 15 al 23. Vamos a mirar este acontecimiento en la vida de David, el rey David. Y Natán se volvió a su casa y el Señor hirió al niño que la mujer de Urías le había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerle levantar de la tierra, mas no quiso ni comió pan con ellos. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño ya había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa del Señor y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Porque el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantas y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: quién sabe si Dios tenga compasión de mí y vivirá el niño. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. El rey David estaba consciente. Mira, por la gente viva podemos orar, podemos interceder, podemos ayunar, podemos pedirle a Dios. Si la gente tiene un problema, si la gente ha caído en enfermedad, si es tu familiar cercano, dobla tus rodillas y pídele a Dios por esa persona mientras vive. Pero una vez que la gente muere, no puedes hacer nada. Esa persona ya pasó su oportunidad de estar en este planeta y él no puede hacer nada tampoco por ti. Muchos tienen la idea: ay, es que se me murió y ahora esa persona me puede ayudar, me está viendo desde el cielo y me ayuda en mis necesidades, me ayuda en mis problemas. Eso no está bien. Quítate esas ideas de la cabeza, no están en la Biblia. Y ahora vuelvo a la experiencia del rey David. Mientras el niño estaba enfermo, quizá Dios tenga compasión de mí, así que por eso oro. Pero una vez muerto, dice: no hay nada que hacer. Lo más seguro es que yo también un día voy a morir y voy al mismo lugar donde él está, pero yo no puedo hacer que él venga y no lo puedo hacer regresar. Los muertos tienen un lugar ya de donde no pueden salir. No pueden salir. Y la idea de la religión es que sí salen. La idea de la religión, o esta idea que por muchos años ha intentado implementar y que muchos la creen hasta ahora, es que ellos pueden o tienen el poder de sacar un alma del purgatorio, sacar un alma del infierno y llevarla al paraíso. Pero ese invento se hizo para tener control total sobre la vida de las personas y que es todo un mercadeo, porque la idea es: entre más misas le pagues al ministro, al sacerdote, en favor de tu difunto, entonces más rápido lo sacas del purgatorio, más rápido se purifica, ¿verdad? Y asciende al cielo. Eso no está en la Biblia.
Los cristianos evangélicos no oramos por los muertos, porque es innecesario, es ilógico, está de más, no sirve de nada. Oramos por los vivos, insisto. Ahora, tampoco les pedimos a los muertos, aunque en su vida hayan sido buenos. Al único que oramos los cristianos es a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Todos los demás, toda la gente que ha muerto, por muy buena que haya sido, por muy temerosa de Dios que haya sido, no pueden hacer nada por mí, no pueden hacer nada por ti. Así que, con todo el respeto te lo digo, todo lo que hace la gente en este tiempo que le da culto a los muertos es un gasto innecesario. Preocúpate mejor por los que quedan a tu lado. Si tienes seres queridos ahí a tu lado, si es tu esposa, llévale todas las flores que puedas mientras está viva. Si es un ser querido, llévale o quieres regalarle o sientes que debes demostrarle tu amor, hazle algún presente, un regalo. Muéstrale tu cariño, tu respeto a las personas. Si no tienes para comprarles algo, por lo menos quiérelas, respétalas. ¿Para qué quieres hacer cosas después de que la gente muera? Ya no te escucha, esa persona no puedes hacer nada, ni esa persona puede hacer nada por ti. En Lucas 16, nuestro Señor Jesucristo contó lo siguiente. Lucas 16, versículo del 19 al 31. Y no es una parábola como algunos lo creen. Algunos dicen, es que ese pasaje es una parábola que Jesús contó. No, eso no es una parábola, fue una historia real. En Lucas 16, del 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos. El Hades es sinónimo de infierno. Estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, es decir, las escrituras. Y él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre de los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Ahí está muy claro, los muertos no pueden salir de donde estén. No hay tal cosa, dice la tradición, que hay almas vagando, que hay ánimas en pena. Eso no es correcto, no está en la Biblia. Las almas de los muertos no tienen poder sobre sí mismos, porque entonces el universo sería un universo de desorden, y la forma en que Dios ha creado las cosas sería de desorden. Cuando una persona muere, ya se tiene reservado su lugar. Puede ser o en el paraíso o en el lugar de tormento. No hay lugares intermedios. No hay tal cosa como la idea de un purgatorio. El purgatorio fue otra invención de la religión católica, de sus líderes, y que durante los primeros siglos, incluso dentro de la religión, no se creía en el purgatorio, hasta que empezaron a surgir esas ideas de cómo tener mayor control sobre la vida de las personas, incluyéndoles después de la muerte. Así que el purgatorio fue una idea parecida a las indulgencias, que las personas podían comprar la salvación, pagar por la salvación de sí mismos o de la gente que querían
Así que tenían incluso un comercio en el más allá, desde aquí en el más allá. Es una idea muy lucrativa que ha sido a lo largo de todos los siglos. Yo te invito a que investigues el origen del purgatorio. Jesucristo habló de 2 lugares solamente. En Juan 5 del 28 al 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Que no te maraville esto, dice el Señor. Eso es lo único que va a suceder en aquel día. El Señor determinará a quién le toca la gloria y a quién le toca la condenación, el infierno. No hay lugares intermedios. Te reitero, esa es una idea que se cristalizó, porque ya se traía desde siglos atrás, pero a partir del siglo XII-XIII, si no mal recuerdo, se cristalizó como dogma. Y entonces empezaron a decir que el purgatorio era real. Pero, insisto, esto es porque hay un negocio lucrativo detrás de todo esto. Mateo 25:46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Otra advertencia de nuestro Señor. Pero estas palabras también sirven para reforzar la idea de que en el panteón no se acaba todo. Tenemos que enfrentarnos con Dios y darle cuenta de lo que hicimos con nuestra vida. Por eso nuestra insistencia de todos los que compartimos la palabra es que la gente se acerque a Dios, que conozca lo que Dios dijo al dedillo en las Sagradas Escrituras, que se aleje del pecado, que pueda renovar su corazón, porque hay un juicio venidero. Y si a la muerte te sorprenden tus pecados, estarás perdido eternamente. Qué fácil, y para mucha gente dice, bueno, pues dejaré pagadas todas las misas que voy a necesitar para que me saquen del purgatorio, del infierno, a fin que después de que muera van a orar por mí, me van a hacer mi novenario, me van a hacer mis rezos, me van a recordar cada noviembre o cada que sea aniversario de mi muerte. ¿Sabes qué? Eso es una idea equivocada. Nadie más podrá hacer algo por ti cuando mueras. Eres responsable de tu propia salvación mientras estás vivo. Los muertos no tienen poder sobre sí mismos, hayan sido buenos o malos aquí en la tierra. Y sin embargo, quien ignora todo esto que estoy diciendo, pues repito, hasta les piden ayuda. Les están pidiendo ayuda. Ahora vamos a revisar Jeremías 10 del 1 al 16. Jeremías 10 del 1 al 16. Oíd la palabra que el Señor ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así ha dicho el Señor: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmeras y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengan temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Señor. Grande eres tú, y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos los reinos no hay semejante a ti. Todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra de artífice y de manos del fundidor. Los vestirán de azul, de púrpura, obra de peritos es todo. Mas el Señor es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo, el Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos y la tierra, desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos. Él hizo la tierra con su poder. Él puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría.
A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo, y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia, y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición, y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. No es así la porción de Jacob, porque él es su hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad. El Señor de los ejércitos es su nombre. Qué fuerte está este pasaje. Los ídolos, Dios les llama los dioses falsos, pero es lo mismo, los ídolos, las imágenes que la gente hace de aquellas personas que quiere representar y les rinde culto, como todo lo que enseña la religión, todas las imágenes de los santos. Está prohibido en la Biblia. Y cuando la gente ora a los muertos, ya dije hace rato, detrás del ídolo está el diablo, está el enemigo, pero además esa persona está practicando espiritismo y nigromancia. Es una insensatez invocar a los muertos. Los cristianos debemos invocar solamente a Dios, que tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Como dice también Apocalipsis, habla nuestro Señor Jesucristo: yo tengo las llaves, yo tengo el poder sobre la vida y sobre la muerte. Yo soy el que abro y ninguno cierra, y yo soy el que cierro y ninguno abre. Nuestro Señor Jesucristo, el único que ha resucitado de entre los muertos y el único mediador entre Dios y los hombres. Ahora, este mensaje en particular va para los que ya son cristianos. Tampoco nos es permitido participar de los sacrificios o de las ofrendas en honor a los muertos. Vamos a mirar Salmo 106. Salmo 106, el versículo 28 al 29. Dice así: se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos, provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Cuando esto se remonta a lo que había sucedido con el pueblo de Israel, cuando venían avanzando, poseyendo la tierra prometida, había pueblos con los que a veces ellos querían tener alianzas, querían participar de lo que ellos también hacían. Y en esos tiempos hubo un pseudo profeta, más adivino que nada, llamado Balaam, que incitaba al pueblo y le decía: no hay problema que ustedes, aunque sirven a Dios, y pueden participar de los sacrificios a los ídolos o a los muertos, pueden comer de ellos. Y entonces ellos decían: pues si este profeta lo dice, o si esta persona que es líder aquí lo dice, pues lo podemos hacer. Ojo, ese mensaje no venía de parte de Dios. De hecho, en el libro de Apocalipsis, a una de las iglesias, o si no mal recuerdo, a dos de las iglesias, en la revelación apocalíptica, el Señor le dice: tengo esto contra ti, que consientes en medio de tu iglesia a los que practican la doctrina de Balaam. Es decir, que les daba permiso de participar del culto a los muertos, o de los sacrificios a los ídolos, y del sacrificio que se ofrecía a los muertos, a los difuntos. Primera carta a los Corintios 10. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Vea qué claro está. El ídolo no es nada en sí mismo. El ídolo no es nada en sí mismo. Pero detrás del ídolo, en la dimensión espiritual, están los espíritus malos. Lo que la gente dice que dedica a los muertos, en realidad lo dedica a los demonios.
por ignorancia o a sabiendas. Por eso Dios nos prohíbe participar de tales ofrendas y de tales sacrificios. No tenemos nada que ver con tales festejos, ni con disfraces, ni con calaveras, ni con el pan de muerto, ni con la fiesta llamada de Halloween, ni con veladoras, ni con visitas al panteón. Un cristiano no visita más a sus difuntos. En el momento que mueren, está permitido que los honres, les quieres llevar flores, en el momento que mueren, en memoria de ese muerto, pero es el día de su sepultura, hasta ahí, y le dejas. Un cristiano ya no va más al panteón para recordar a sus difuntos o ofrecerles flores o algún alimento. Lo único para lo que le regresa es para sepultar a alguien más o para resguardar su propiedad que compró en el panteón. Vamos a mirar Salmo 88. Hay muchas citas en las Escrituras y no las alcanzaré a dar todas, pero quiero dar esta más en el Salmo 88, del 10 al 13. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Claro que no. Está en forma de pregunta. Dios hace sus maravillas con nosotros, los que vivimos aún. La gente que ya murió, insisto, se le pasó su oportunidad. Por eso lo que hagas con tu vida mientras vives es tu propia responsabilidad. Y bueno sería que tú te convirtieras al Señor, que recibieras al Señor en tu corazón y que te apartaras de todas las costumbres que no tienen fundamento bíblico, sino que han sido ideadas por el sistema religioso. Bueno, te invito a que lo revises todavía con mayor profundidad. Que el Señor te bendiga.